Contento pues ver algunos hermanos, algunos amigos acá de vieja data. Y es un gozo, mis hermanos, la verdad que reciban de parte de Dios la bendición y de parte nuestro pues el saludo fraterno. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que ha sido de gran bendición para mi vida a lo largo de todo mi caminar, mi peregrinar cristiano, y que hoy, más que una orientación, una enseñanza, es el desafío de Dios para cada uno de nosotros, pero también es la experiencia viva de lo que es caminar con el Señor, confiando en la verdad de su palabra. Y quiero compartir de una vez con ustedes, sé que tienen actividad ahora después de la reunión, así que vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 30. ¿Qué dije? Proverbios, capítulo 30. Este púlpito está como para un amigo que conocemos. Ahí uno se acomoda, no se preocupe. Ahí vamos. Todos lo tienen, Proverbios capítulo 30. Vamos a fijarnos todos en el versículo 5 de este capítulo. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Y vamos a leerlo todos. Y la intención es que lo podamos aprender en esta mañana. ¿Qué tal si nos ponemos en pie todos por un momento nada más para reverencia a la palabra de Dios? Y luego sí ya nos acomodamos y mientras que no se duerma pues está bien. ¿Qué tal si lo decimos todos a la voz de tres? Proverbios capítulo 30 versículo 5. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Muy bien. Empezamos bien, lo hicimos bien. ¿Qué tal si mejoramos? A la voz de tres. 1, 2 y 3. Muy bien. Vamos a hacerlo por última vez y que se escuche en todo Cartagena, Colombia, el mundo y sus alrededores. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Toda palabra de Dios es limpia. ¿Cuántos creen eso? ¿De verdad creen eso? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo ¿para quién? Para los que en Él esperan. ¿Quién dijo estas palabras?
a quién se las dijo, cuándo las dijo, con qué intención las dijo y qué implicación tiene para nosotros en el día de hoy. Estas preguntas las vamos a resolver ya, porque es muy importante que podamos no solamente conocer esta escritura, sino que podamos también apropiarnos de ella, porque si algo necesita la sociedad y necesita nuestra vida, necesita la iglesia en estos tiempos, es volver a creer, a confiar en las escrituras, en la palabra de Dios. Ciertamente el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, se le atribuye a Salomón, cierto, pero realmente no fue Salomón solamente. Ahí participaron otros también. La gran mayoría de los capítulos de Proverbios sí fueron escritos por Salomón en su gran mayoría, pero otros también escribieron. Hasta Moisés escribió Proverbios. Diferentes sabios, tanto de Israel como de fuera de Israel, participaron en este proceso de escribir proverbios. Y uno de esos proverbios es precisamente capítulo 30. Si ustedes leen el Proverbios 31, que la mayoría especialmente las mujeres, las damas, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y todas estas cosas. ¿Quién escribió eso? Se lo escribió el profeta Lemuel. Ahora, algunos dicen que ni siquiera fue Lemuel, fue la mamá del profeta Lemuel. Entonces, bueno, de todo hay un poquito en la viña del Señor. Amén. Entonces vamos a mirar aquí en el capítulo 30 el trasfondo, el contexto de este versículo 5. Ustedes saben que para llegar al 5 primero hay que leer 4 anteriores. Y este versículo 5 está dentro de un contexto bien interesante. Es el desafío de un hombre que ha tenido una experiencia profunda con Dios, interesante. Un hombre llamado Agur. Posiblemente algunos de ustedes por primera vez escuchan a este hombre. Y este hombre existe en la Biblia, Agur. Y si ustedes observan, el versículo 1 dice palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ahora noten ustedes que aquí se habla de un profeta, y ese profeta es Agur. Y como todo buen profeta, profetiza a sus discípulos, y en este caso sus discípulos aquí son Itiel y Ucal. Ahora, ¿quién es Agur? Agur es un sabio, profeta a la vez, que tenía sus discípulos, como bien lo acabamos de decir. Lo interesante es que él no era israelita, él era ismaelita, pero creía en el Dios de Abraham, en el Dios verdadero. Ahora ustedes saben que los ismaelitas son descendientes de Abraham, hijos de Ismael, que Abraham tuvo con Agar, la egipcia. Luego este hombre viene de esa línea de descendencia de ismaelita y se levantó con un conocimiento pleno y profundo acerca de Dios. Ahora, no hay profeta ni sabio que se respete que no tema a Dios, porque la verdadera sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, este hombre, Agur, era temeroso de Dios.
Y no solamente eso, sino que tenía una devoción profunda, una relación profunda con Dios. Y lo plasma aquí en este capítulo 30. Ahora, ¿cuál es el centro de la enseñanza de Agur en este texto, en este pasaje? Note usted cuál es la carta de presentación de Agur, cómo se presenta delante de sus discípulos y delante de la comunidad. Noten ustedes que uno siempre escoge su mejor panorámica, su mejor foto para presentarse. Pero este hombre, miren cómo se presenta, versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. En otras palabras, Agur está presentándose de una manera tan rara, tan extraña, porque uno cuando se va a presentar de alguien que dice, uno saca su mejor perfil, ¿o no? Pero Agur curiosamente dice, yo ni le sé. Hermano, no sé ni hablar. Yo soy torpe, soy rudo, no conozco de qué conocimiento, no tengo sabiduría. Caramba, y entonces, ¿esto qué es? Suena raro, ¿cierto? Y a nuestros ojos, así a primera vista, pues sí, verdaderamente suena todo como que medio raro. ¿Y este quién es? Pero tenga calma, tenga paciencia por un momento, porque no todo lo que se ve así a primera vista es la realidad. ¿Estamos? Agur realmente era un sabio muy connotado de aquel entonces. Pero él, cuando habla acerca de sí mismo, él usa la palabra que dice Pablo, considerando a los demás superiores a ti mismo. Eso es sabiduría. Y en el fondo, lo que este hombre realmente está diciendo es, miren, yo no soy sabio, yo no sé, Ahora, claro, frente a Salomón, pues yo no sé ni leer. Comparándose con el ranking o el top de sabios de aquel entonces, pues él dice muy humildemente, yo, el más pequeño entre los sabios. Y a mí eso me llama poderosamente la atención, cómo cambian las cosas, qué grado, qué nivel de humildad y de sinceridad nos presenta este varón. Ahora bien, cuando uno mira sus palabras, uno entonces empieza a ver realmente que Agur no es cualquier pintado en la pared tampoco. Noten entonces cuál es el pensamiento de este hombre, hablando no solamente a sus discípulos, sino que también se está dirigiendo a los sabios de la tierra, a los entendidos, y podamos decirlo hoy aquí en Colombia, a los intergalácticos también. Y mire cuál es la forma como él se dirige a todo lo que le escucha. Versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Interesante lo que este hombre está diciendo aquí. A ver, sabios, entendidos, intergalácticos y todos los que me escuchan, ¿quién, a ver, subió a los cielos? ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién creó todas las cosas? A ver, respóndame, ¿quién de ustedes es capaz de decirnos? ¿Quién con su poder empuñó las aguas en su mano? Silencio en la sala, al igual que aquí hoy. Nadie ha subido ni ha descendido del cielo para darnos fe ni razón de estas cosas. Pero está frente a los sabios y entendidos a ver quién puede decir algo al respecto. ¿Quién se pronuncia acerca de estas cosas? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué luces nos pueden dar? Y frente a la imposibilidad de dar una respuesta certera, una respuesta convincente, pues entonces el mismo Agur apela al versículo 5. Ya que nadie puede dar respuesta a estas preguntas, la palabra de Dios, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. En otras palabras, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá dar respuesta a estas preguntas? No hay sabio, no hay entendido. Pero qué bueno que queda algo. Y esa es la palabra de Dios. ¿Y cómo presenta entonces Agur el asunto? Toda palabra de Dios es limpia. Y Él es escudo a los que en Él confían. Y vaya, amados hermanos, a mí me llama poderosamente la atención a esto, ¿sabe? Porque Dios es un Dios misterioso, sí. Así es un Dios misterioso. Pero que Dios, a pesar de todo su misterio, ¿saben? Dios no nos deja en el vacío. Dios a cada asunto, a cada pregunta de nuestra vida, de nuestro corazón, Él siempre tiene una respuesta. Y aquellas cosas que el mundo, el universo, que los sabios y entendidos callan y que no pueden dar, no pueden decir, todavía hay algo. La palabra de Dios. De tal manera entonces que Agur está diciendo lo que usted ni yo sabemos, lo que nada ni nadie nos podrá responder. Dios todavía se preserva, se guarda al quien tiene la respuesta que todo hombre y toda mujer necesita conocer. Y toda palabra de Dios es limpia. Ahora, ¿qué significa eso? Es que toda palabra de Dios es limpia. ¿Cómo podemos entender
este asunto de la palabra de Dios como palabra limpia. Es el salmista David quien nos ayuda a entender un poco el pensamiento de Agur con relación a la limpieza de la palabra de Dios. Y quiero invitarles a ir al Salmo 12, Salmo número 12. Y vamos a estar muy atentos a la manera de cómo David responde a este desafío. Ahora, miren ustedes en el versículo 6 del Salmo 12. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Otra vez, tomando el pensamiento de Agur, las palabras del Señor son palabras como limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y esto sí que es importante, hermano. ¿Cómo podemos entender este asunto de la limpieza de la palabra de Dios? David entonces nos plantea el proceso, el asunto de cómo esta palabra realmente llega hasta nosotros de una manera tan limpia. Porque David presenta la palabra del Señor como algo tan puro que ha sido filtrada, ha sido purificada. ¿Cuántas veces? 7 veces. Esto, amados amigos y hermanos, nos da a entender varias cosas muy importantes. La primera es que efectivamente la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que no tiene tacha. En segundo lugar, la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que refleja el carácter mismo de Dios. Es una palabra tan limpia, tan pura, que en ella se puede confiar. Pero hay un detalle que se esconde aquí en las palabras de David. Y es que al decir que la palabra del Señor es una palabra limpia, purificada en horno de tierra 7 veces, eso nos da, amada iglesia, a entender la idea de que realmente la palabra de Dios es una palabra perfecta. El término, siempre que usted vea el término 7 en la Biblia, en la palabra de Dios, se está hablando de perfección, se está hablando de plenitud. Y esto entonces, ¿a qué nos lleva, mis amados y amadas? Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha dado, refleja el carácter y la esencia de lo que Él es. Si Dios es puro, su palabra refleja lo que Él es. Si Dios es perfecto, su palabra y todo lo que Él hace refleja la esencia misma de lo que Él es. Dios es perfecto. Pero hay algo más aquí. Es que dentro de esa perfección de Dios y de su palabra, amados hermanos, aquí se habla de una totalidad.
de una plenitud. Es decir, que nada se escapa, nada queda por fuera. Dios y su palabra lo llena todo. Y no hay nada que se pueda esconder de su presencia y de su efecto, de su verdad. Absolutamente nada. La palabra de Dios nos habla en Hebreos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero pensando en lo que David y Agur han estado hablando, el texto en hebreo enfatiza de que ante la palabra de Dios nada queda intacto, nada es intocable. Ella penetra hasta lo más profundo, corta hasta lo más profundo y arraigado. Y no solamente eso, sino que se anticipa para conocer y esclarecer todos los pensamientos y aún las intenciones del corazón, aún cosas que todavía ni siquiera han subido al corazón, ni han llegado al pensamiento. Ya la palabra de Dios está de un paso adelante. A Dios y su palabra nadie lo puede sorprender. Y wow, qué cosa maravillosa, hermano. Qué cosa tan perfecta, qué cosa tan profunda, hermano. La palabra de Dios. Y me llama la atención que dice aquí que la palabra de Dios, versículo 6, son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, ¿cómo se purifica? ¿Cómo se afina la plata? El oro. Es un proceso de acrisolamiento, donde es filtrado, en donde toda impureza sale. Así es la bendita palabra de Dios. Esa palabra que un día salió de la boca de Dios y que no vuelve jamás vacía a la presencia del Señor, sino que hace aquello para lo cual el Señor la envió. Es una palabra efectiva, hermano. Y cuando Dios suelta, cuando Dios da la palabra, póngale la firma: se cumple o se cumple. ¡Qué poder, hermano! De la palabra de Dios. Pero hay algo más que me llama la atención. Cuando nosotros leemos el capítulo 12 de los Salmos, esto es mucho más que hacer mención a la Biblia, a la palabra de Dios. La palabra es una palabra de vida. Ahora, en este capítulo 12 es un ruego, es una plegaria que se le hace a Dios en un momento de angustia, en tiempos de aflicción, tiempos difíciles. Y lo que David aquí nos deja ver, observen ustedes cómo comienza el capítulo 12. Salva, Jehová,
porque se acabaron los piadosos. Hermano, cuando se acaban los piadosos, cuando se acaba la gente buena, ¿qué nos queda? Toda una chusma de malvados. Se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahora, ¿cuál es el perfil, la característica de los hombres que quedan desde la perspectiva de David? Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Gente que ha perdido los cabales. Si ustedes observan también conmigo, versículo 8, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Ese es el perfil de la sociedad en la cual se está enfrentando David. Cuando los justos desaparecen y empieza a reinar, empiezan a moverse y a campear en la sociedad los impíos. Cuando la vileza, la maldad, la impiedad reina, se legaliza la impiedad. Cuando el malvado manda, ¿qué se puede esperar de una sociedad? Y eso es lo que David está describiendo aquí. Ahora, en medio de ese mal, ¿qué queda? Si ustedes miran los versículos 4, 5, mira lo que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Entonces mira lo que dice el versículo 5: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Versículo 6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. En medio de una generación, en medio de una sociedad corrupta, ¿qué le queda al justo? ¿Qué le queda a los temerosos del Señor? Simple y llanamente confiar en la palabra del Señor. Confiar en lo que el Señor ha dicho que haría. Y a mí me parece, amada iglesia, amados hermanos, que esta palabra, además de ser inspiración y de ser una orientación bien importante acerca de lo que es la palabra de Dios, debe traer fuerza también a nuestras vidas en el día de hoy. Los días que vivimos son días difíciles,
Y los días que se avecinan, desde la perspectiva de la profecía de la palabra de Dios, dice que los días, cada día serán peores y difíciles. Ya no hay quien ayude. Ya no se puede confiar en el hombre, no se puede confiar en nadie. Y los que tienen el poder de la palabra, de la oratoria, expertos, y dice aquí que en voltear las cosas. Hoy lo ilegal, simplemente quítele la I y ya. Y se resuelve el problema. Simplemente corramos la línea y ya, y se acabó el problema. Lo ilegítimo, simplemente quítele la I y ya. Y la impiedad se legitima con un voto. Son los días que vivimos, de los cuales David ya nos estaba hablando. Fueron tiempos difíciles que al mismo David le tocó vivir, hermanos. ¿Cómo era la experiencia y la vida de David? Era un hombre experto en cuevas. Él vivía de cueva en cueva, escondido. Siendo perseguido y sufriendo en carne propia lo que el pueblo de Dios, lo que la iglesia de Dios vive en estos tiempos en diferentes lugares. Lo que le espera al pueblo de Dios en los tiempos por venir. Frente a este panorama, frente a esta dura y triste realidad, hay dos cosas aquí que son bien importantes que nosotros debemos resaltar. En primer lugar, es que venga lo que venga y pase lo que pase, y no importa los tiempos que nos toque vivir, siempre la palabra de Dios y las palabras del Señor serán limpias, pura, perfecta, purificada 7 veces. Una palabra en la cual podemos descansar seguros de que el Señor cumplirá su buena palabra en ti, en mí y sobre todo aquel que confía en Él. Es verdad que vivimos tiempos malos, vivimos tiempos difíciles, pero el Señor jamás abandonará a su pueblo. Todavía hay un lugar, hay un refugio seguro para el pueblo de Dios: su palabra. Meditaba en estas palabras hace varios días, y cada día, amada iglesia, amados hermanos, he podido ver cómo vez tras vez, paso a paso, Dios es fiel, cumple perfectamente su palabra en nosotros. Me ha tocado vivir experiencias muy duras, muy difíciles. Hace justo hoy un mes,
vivimos una experiencia amarga, dura. Mi esposa fue a la clínica por un procedimiento, un cateterismo que le iban a hacer, y ahí en el procedimiento lo suspendieron y la internaron en UCI por una semana. Fueron días difíciles. Tuvo a un puntico de un infarto, un paro. Dios intervino, fue un milagro ahí. Se detectó el asunto ahí a tiempo. Eso fue una cosa en un abrir y cerrar de ojos. Durante esos días ahí interna, de todas maneras le tenían que hacer el procedimiento. Y se programó para una fecha, no se pudo hacer por su condición. Entonces vino sobre mí una serie de, bueno, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué hago? No sé. Se me sale de las manos, no puedo hacer nada. Es un asunto médico. Ya yo hace rato dejé de practicar la medicina, así que nunca he sido médico. Familiares y amigos, pero sácala de que esa EPS. Y empiezan familiares a decirme: mira, en Boca Grande hay un médico que y mire, yo pago la consulta, que sácala de aquí, que y ve aquí, ve allá, quéjate que la superintendencia que... Dios mío, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Pero ese día yo tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago? Presión de amigos, presión de familiares. Y la situación ahí, sin resolver, grave. Y es un asunto de vida o muerte. Fue una noche terrible para mí. Después de orar, traté de dormir un poco. Me despierto temprano y ¿para dónde agarro? ¿Para la EPS? ¿Para la clínica? ¿Para la superintendencia? Su palabra. Él es refugio a los que en Él esperan. Él es refugio a los que en Él confían. Gracias. Gracias, Señor. Pero ahora tengo que dar un paso. Pero bendito el Señor, ya tengo su palabra. Y ahora con esta palabra salimos. Yo vivo en un cuarto piso, bajamos. Le digo a mi hija: bueno, vamos a tomar un taxi, un InDriver y bueno, ¿para dónde le digo? Y ya estamos acá afuera. ¿Para dónde le digo? Yo: Señor, ¿a dónde quieres tú? Vamos a la EPS. Llegamos a la EPS. Como cosa rara. Había un solo paciente, una sola persona para atender. Y llego yo nada más. Entonces me llaman: venga.
Me siento ahí delante de la joven que me atiende. Cuénteme, ¿qué le cuento? Y le expliqué, mire, mi esposa está en esta circunstancia. Claro, empecé a llorar ahí delante de ella, llorando. Y la historia clínica, no traigo nada, no sé qué hacer, no sé. Bueno. Deme el número de su cédula. Entró. Aquí tengo. Regáleme 5 minutos, voy a empaparme, me ha dicho ella, voy a empaparme de qué es lo que pasa. Bien. En primer lugar, usted no tiene que hacer nada. En estos casos los familiares no tienen que hacer nada. Esto es un asunto eminentemente clínico. Nosotros en la clínica tenemos un interventor, una persona que toma las decisiones en nombre de la clínica por cada caso. Si no se dio el procedimiento, algo falló o no se ajustó al presupuesto, en fin, pero no se preocupe que eso se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Tranquilícese, váyase para la clínica y en la clínica busque a esta persona y plantéele la situación. Claro, busqué a esa persona. Cuando llegué a la clínica me vio y me dijo, mire, yo no tengo ningún reporte aquí. O sea que nada grave está sucediendo. Y si algo se ha dado es a nivel médico, porque administrativamente todo está bien. A mí no me ha llegado ningún reporte, así que tranquilices. Regáleme 15 minutos y yo subo, me empapo de la situación y le comparto, pero administrativamente nada. Lo que está pasando es algún asunto médico que es cuestión de procedimiento y nada más. Señor, ayúdame, dame una respuesta. Y claro, cuando yo salgo de la oficina, de una vez me llamaron. Mi esposa ya la llevaban para quirófano. Digo, cómprese una botellita de agua y un paquetico de galletas. Y en 30 minutos, espera. Resumo. Ese día, Dios hizo 2 milagros. Uno en la vida de mi esposa. Y en segundo lugar, todo lo que se estaba dando alrededor en un abrir y cerrar de ojos fue resuelto. Dios trajo paz y consuelo a mi corazón, porque Él es refugio a todos los que en Él confían. Todavía hay alguien en quien podemos descansar seguros. La palabra de Dios es una palabra limpia, pura, perfecta. Y todo lo que Dios ha dicho, así es, así ha sido y así será siempre. El mismo David, una hojita, capítulo 18, Salmo 18, y con esto termino. Salmo 18. En el versículo 30 de este salmo,
una vez más, David alaba y exalta el nombre del Señor por la liberación, por la bendición que David ha experimentado de parte de Dios en medio de todos sus enemigos. Y en el versículo 30, David nuevamente dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto. Perfecto en todos sus caminos. Y en cuanto a su palabra, una vez más, es una palabra limpia, pura, acrisolada, es decir, una palabra filtrada 7 veces. Él es fiel a todos los que en él esperan. Él es refugio seguro a todos los que en él confían. Aleluya, aleluya. El poder de la palabra de Dios en medio de circunstancias difíciles. El poder de la palabra de Dios en medio de los tiempos difíciles. El poder de la palabra de Dios para dar respuesta y traer paz y consuelo al corazón afligido, al corazón angustiado, aún al corazón enlutado. La palabra de Dios es completa, es decir, todo lo tiene, aún para dar respuestas a las preguntas que todavía ni siquiera han subido al corazón del hombre. Y esto nos debe llevar a nosotros, amada iglesia, a pensar seriamente en el gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Tenemos un tesoro que muchas veces nosotros ni nos hemos llegado a dar cuenta de toda la riqueza que hay en esta bendita palabra de Dios. Tristemente, muchas veces nosotros, que somos el pueblo del libro, no nos hemos percatado del poder inherente que hay en esta bendita palabra. Y la tomamos en poco y muchas veces ni la tomamos en cuenta. Y lo que es peor aún, muchas veces ni la creemos. Pero esta es la palabra de Dios. Y el Señor creó todas las cosas. Creó al hombre, creó las familias, creó las instituciones, creó todo, pero no nos dejó en el vacío y nos entregó el manual. Nos entregó el manual. Cuando usted compra un artefacto, compra un televisor, un aire, compra un... ¿Qué le dan junto con el aparato? Le dan un manual. ¿Y para qué es el manual? ¿Para qué sirve el manual? Tres cosas.
muy importante acerca del manual. Primero, es que el manual lo hace el que construye el artefacto. Y él sí sabe dónde va cada cosa y cómo funciona. Y para eso es que entregan el manual, para que sepas cómo funciona. Porque eso no lo hiciste tú. Y si quieres saber cómo funciona, tienes que venir donde el que lo hizo. Y el que lo hizo ya dejó la instrucción para que sepas cómo funciona. Aló. Ahora, en segundo lugar, ¿para qué sirve el manual? Es para que al enterarte cómo funciona, evites que no se te dañe. Para eso es que son los manuales, para que no se dañe. En tercer lugar, ¿para qué sirve el manual? Para que en caso de que se te llegare a dañar, sepas cómo arreglarlo. Para eso es el manual. ¿Cuántas veces nos embarcamos en planes, en proyectos, en cosas? Y a veces nos metemos en la vaca loca de formar un hogar, una familia, sin saber qué es eso. Pero ¿qué hemos hecho? El manual lo hemos guardado. Y no solamente eso, lo hemos abandonado. Y hemos hecho de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros negocios y de todas las cosas que Él nos ha dado, lo que nos ha venido en ganas, de nuestra sociedad. Y allí los resultados que estamos viviendo, que estamos experimentando en el día de hoy. El haberle dado la espalda al manual. ¿Cómo evitar que una sociedad se corrompa? Aquí están las instrucciones. ¿Cómo evitar que una familia se destruya? Aquí está el manual. ¿Cómo hacer que una sociedad funcione? Aquí está el manual. Hoy solo nos queda una. ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo arreglar esto? Bendito manual. Bendito manual. Bendita palabra. Esta palabra sigue siendo limpia, santa y pura. Segura. Refugio seguro donde todavía podemos llegar para encontrar paz, para encontrar aliento para nuestras vidas, pero para encontrar dirección. Esto no es un libro, esto es mucho más que un libro. Tristemente, y no sé cuántos se dan el lujo
de pasar un día a la semana sin ir al manual. Y ahí el resultado. Esto es mucho más que un libro. Esta es tu vida. No en vano el Señor le dio a Josué: mira, echa mano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que todo te salga bien, para que seas próspero, para que tengas larga vida, le dijo el Señor a su pueblo a través de Moisés. Esta palabra todavía responde. Esta palabra todavía habla. Esta palabra es la palabra y ha sido la palabra para mi corazón a través de mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es lámpara que ilumina allí donde tú no sabes, allí donde tú no ves, allí donde tú no conoces. Ella es lámpara que da luz. El mes pasado concluyó, se estuvo haciendo énfasis en el mes de la Biblia. Y tristemente, pasó el mes y ya se acabó, y hasta octubre del próximo año. Esto no es un tema. Quiero decirle que esto no es un tema. Esto es nuestra vida. Te lo repito, esto no es un tema. Esta es tu vida. Y bien hacéis en estar atentos a lo que ella dice, a lo que ella nos habla. Esta palabra es la palabra de Dios, palabra limpia, perfecta. Y Él, limpio y perfecto, es refugio eterno, refugio seguro a todos los que en Él confían. Esta palabra es vida, esta palabra es salud, esta palabra es prosperidad, esta palabra es bendición para todos los que en ella se refugian. Hoy, amada iglesia, amados hermanos, en el nombre del Señor, yo quiero invitarte con todo mi corazón, una vez más, para que eche mano de esta palabra. Echa mano de las promesas fieles, porque las promesas del Señor son fieles y eternas, y en ellas podemos descansar. Y no importa los tiempos, no importa las circunstancias, venga lo que viniere, Él es perfecto y es refugio eterno
para todos los que en Él confían.